Esto es El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales. Es un placer estar con ustedes. Vamos ya a repasar los principales hechos del día titulares. Siguen siendo los reyes. El PSG ganó al Arsenal en penaltis y retiene el título como campeón de la Champions League. Un cobro malogrado por el brasileño Magalhães condenó al equipo de Londres, que se adelantó en el marcador. Conectamos con Budapest, sede de la final. Sin un punto en común, Estados Unidos e Irán suben el nivel de las discrepancias en sus discursos. El secretario de Guerra habla de un escenario de reanudar las hostilidades, pero dice que las negociaciones han sido productivas, mientras que un consejero del líder supremo iraní acusa a Donald Trump de traicionar la diplomacia. El director de la Organización Mundial de la Salud, en el corazón del brote de ébola, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a la ciudad de Bunia, en la República Democrática del Congo, en medio de su gira por África. Los muertos superan los 200. La noticia del momento pasa por Budapest, Hungría, sede de la final de la Champions League, porque allí, en el estadio Puskás, el PSG acaba de proclamarse campeón frente al Arsenal en la definición en la tanda de penaltis. Conectamos en este momento con nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, estuviste en esta final, una final con tiempo extra, con penaltis. ¿Cómo se vivió en el estadio ese nuevo título del equipo de Luis Enrique? Pues por supuesto, como ustedes se podrán imaginar, fue un momento de júbilo justamente cuando llegó ese último gol ya del Paris Saint-Germain en esta tanda de penales. El Paris Saint-Germain que llegaba a este partido con una extraordinaria un extraordinario dato, y es que los últimos 5 veces que había estado en tanda de penales había salido siempre victorioso, y finalmente llegó ese gol de Beraldo, un jugador que había entrado ya al final finalmente de este partido, de los cambios que hizo Luis Enrique de manera bastante medida a lo largo de todo este partido, y pues una explosión de alegría tremenda en este estadio. Los hinchas de Arsenal muy desilusionados, algunos que no están viviendo muy bien esta decepción, les puedo contar, pero sí fue un momento increíble de gloria, un partido de muchísima tensión, especialmente después ya cuando se iba a llegar a la prórroga, porque recordemos que el partido comenzó con ese gol tempranero por parte de Arsenal de Havertz en el minuto 6 de este partido, y luego a partir de ese momento pues el Arsenal cerró las líneas, impidiendo al Paris Saint-Germain poder hacer algo, defendiendo prácticamente con 9 jugadores, pero el Paris Saint-Germain cambió ya en el segundo tiempo. ¿Qué les dijo Luis Enrique? Eso es lo que esperamos saber en esta conferencia de prensa, porque ahí fue cuando París se activó. París siempre tuvo la pelota en este partido, pero eso no quiere decir ante un equipo como el Arsenal que eso va a llevar a ganar. Fue muy difícil para el París abrir el marcador, llegó a través de una penalti, fue Ousmane Dembélé, el Balón de Oro, el 10 de este equipo, quien marcó ese empate, y el partido se quedó así. Es lo que logró finalmente pues llevar las cosas a una prórroga. Hay que decirlo que París tuvo muchas ocasiones, especialmente una ya en los segundos antes ya de que se llevara a la prórroga, con ese disparo de larga distancia de Vitinha, que pasó muy cerquita del travesaño, y casi pues era el gol quizás de la victoria, pero las cosas se fueron a una prórroga. Arsenal estuvo mejor en los primeros 15 minutos, luego Paris Saint-Germain estuvo mejor en el segundo tiempo, pues el resto del mundo se comía las uñas, incluso en la tribuna de prensa donde yo me encontraba, los periodistas ingleses estaban impacientes, continuaban creyendo en su equipo, especialmente cuando Declan Rice tocaba la pelota, y luego obviamente pues vino esta tanda de penales con jugadores ya muy cansados, porque fue ciertamente un partido difícil, un partido muy intenso, donde los 12 equipos pues habían hecho cambios. Mikel Arteta los hizo bastante rápido, los 6 cambios en total, dándole un poco más de fuerza y de dinamismo, y de todas maneras, en realidad, cuando uno veía sobre papel esos 6 cambios, pues aquellos hombres que entraron del banquillo del Arsenal eran prácticamente
como un equipo B, pero en realidad prácticamente un equipo también titular del Arsenal Paris Saint-Germain. Ahí puede decirse hoy que tendrá algunas nuevas contrataciones que hacer en este verano, pero por ahora pues París celebra este título, logra ganar por segundo año consecutivo la Liga de Campeones, algo que nadie había logrado hacer desde Madrid entre 2016 y 2018 aquí, así que esta es una gloria para París y justamente pues es también lo que decía Luis Enrique, que esta vez en realidad pues lo que buscaban era marcar la historia, pero sobre todo entrar en la leyenda, y esta noche aquí en Budapest, aquí ante los 17.000 hinchas del Paris Saint-Germain en este estadio que estaba a reventar, pero sobre todo más hinchas del Arsenal, pues finalmente lo lograron ante casi todo pronóstico, además que en las últimas 5 finales al menos de Liga de Campeones había sido el equipo que había marcado primero, quien había ganado. Hoy las cosas han cambiado, finalmente el Paris Saint-Germain, que continúa finalmente ante todo pronóstico marcando la historia del fútbol de una manera distinta, y un momento muy grande para este equipo que se consolida a nivel europeo y que muestra que esa victoria del año pasado no fue cosa solamente de una sola vez, sino ya de 2 veces consecutivas, ganando hoy entonces ante un Arsenal que estuvo muy bien, muy difícil se veía en realidad poder ganar este partido, y más teniendo en cuenta que finalmente el Arsenal pues tiene la mejor defensa esta temporada en la Liga de Campeones. Natalia Ruiz Giraldo desde Budapest, muchas gracias por este reporte, enhorabuena para el PSG. Cambiamos de tema, nuevo día y nuevo episodio de declaraciones encontradas entre Estados Unidos e Irán, una narrativa que se resume en las declaraciones del secretario de Guerra norteamericano Pete Hegseth. En palabras entregadas en una conferencia en Singapur, el jefe del Pentágono afirmó que para el presidente Donald Trump cualquier acuerdo sería bueno. De otra parte, un consejero del líder supremo iraní cargó contra la Unión Americana. El informe lo tiene Samuel Salgado Castro. Estados Unidos está listo para cualquier escenario en el caso iraní. Ahora mismo estamos centrados en estar preparados y listos para retomar el contacto en las negociaciones si fuera necesario. Se trata de una negociación de alto riesgo con el mejor negociador del mundo al frente. Irán quizás no quiera renunciar a sus ambiciones nucleares, pero creemos que con el tiempo podrán hacerlo si se les ofrecen los incentivos adecuados. Pero el secretario de Guerra Pete Hegseth también amenazó sutilmente a la República Islámica, recordando que el poder nuclear de Estados Unidos es la mejor arma de disuasión en esta negociación para terminar la guerra que comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero y el asesinato del líder supremo iraní Ali Khamenei. Su hijo Mojtaba Khamenei declaró este sábado las exigencias de Estados Unidos como excesivas. Como era de esperar, el presidente de Estados Unidos está traicionando la diplomacia por tercera vez al continuar con el bloqueo naval y extralimitarse en las negociaciones. Ha demostrado más que nunca que no es un negociador y que persigue otros objetivos. El estrecho de Hormuz, determinante para la economía mundial, es un elemento clave del acuerdo. En los últimos días el tráfico se ha reanudado ligeramente según los iraníes, pero el acceso sigue bloqueado para los buques de los países considerados hostiles por Teherán. Durante los últimos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní ha confirmado que no hay un acuerdo con Estados Unidos después de que Trump y medios locales dijeran que los negociadores de ambos países habían llegado a un marco provisional de entendimiento para prolongar 60 días el alto el fuego y reabrir el estrecho de Hormuz. Situación similar se vive entre Líbano e Israel. El premier libanés defendió las negociaciones directas con Israel, mientras que las fuerzas del gobierno de Benjamin Netanyahu continúan con su incursión en el país de los cedros. Este sábado las fuerzas de Israel continuaron bombardeando el sur del Líbano. El ejército libanés denuncia que 2 de sus uniformados resultaron seriamente heridos después de ser alcanzados dentro de un vehículo por un dron israelí. A lo largo de esta jornada, Israel ordenó evacuaciones en 7 locaciones del sur del Líbano, un día después de haber superado ese límite del río Litani, 30 kilómetros adentro del territorio libanés. Vamos a África porque el director general de la Organización Mundial de la Salud llegó este sábado a Bunia, en la República Democrática del Congo, el epicentro del más reciente brote de ébola que ya ha causado la muerte de más de 200 personas, con más de 1.000 casos sospechosos y también la confirmación de al menos 9 contagios en la vecina Uganda. Nos lo cuenta Jesús Yajure.
En el epicentro del brote, el jefe de la Organización Mundial de la Salud visitó este sábado Bunia, en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo, donde se originó el mayor brote de ébola en una década causado por el virus Bundibugyo y que se extendió a la vecina Uganda, donde se han confirmado hasta ahora casi una decena de casos. De momento no existe vacuna ni tratamiento para esta variedad del ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa. La detección temprana y la movilización de las comunidades son fundamentales para salvar vidas mientras se prueban tratamientos y vacunas. Espero que logremos acabar con el ébola, con la ayuda de la comunidad y bajo la supervisión del gobierno. La visita del jefe de la OMS fue antecedida por la llegada el miércoles de más de 4,6 toneladas de equipamiento, suministros y 2.000 kits para pruebas, pero el brote también ocurre en una zona arrasada por casi 3 décadas continuas de conflicto armado, matanzas, el desplazamiento de miles hacia campamentos con precarias condiciones de higiene y servicios deficientes. Bunia, una pequeña ciudad con aeropuerto cerca de la frontera con Uganda y con casi 900.000 habitantes, es el foco de propagación del más reciente brote. En este contexto complejo, un avance alentador, el primer paciente recuperado. Lo importante de este paciente es que es el primero que ingresó en un centro de atención y que recibió el alta tras dar negativo en 2 pruebas. Por eso necesitamos que concluya esta investigación, que se concluya la clasificación de los casos. Uganda decretó el 27 de mayo el cierre de la frontera y ordenó una cuarentena obligatoria de 21 días para cualquier persona proveniente del vecino país. Mientras tanto, el centro de detención de Delaney Hall en Nueva Jersey sigue siendo punto de manifestaciones contra la fuerza migratoria ICE. Este sábado una multitud volvió a congregarse a las afueras de este recinto con capacidad para 1.000 camas y manejado por una empresa privada. El viernes la gobernadora Mickey Sherrill ordenó a la policía estatal tomar el control de los exteriores de esta edificación para rebajar las tensiones. En los últimos días se han multiplicado los reportes sobre malas condiciones en los centros de detención en los cuales están los inmigrantes arrestados por el ICE. Continuamos con nuestro cubrimiento especial de las elecciones en Colombia. Hablamos ahora del presidente saliente Gustavo Petro, el que es el primer mandatario de izquierdas en la historia del país. ¿Qué se concretó y qué quedó pendiente de esa llamada política del cambio? Veamos más en este informe de Maxime Pluviné. Tras 4 años del primer gobierno progresista y de izquierda en Colombia, ¿cuál es el balance de las políticas impulsadas por Gustavo Petro? Una de las promesas insignes de Petro, la paz total. Un ambicioso proyecto que incluía, entre otras cosas, mesas de negociaciones con grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total. Pero 4 años después, los resultados son más que limitados. Después del acuerdo de paz de 2016 con las extintas FARC, los otros grupos armados retomaron territorios de la exguerrilla y los actores que se financian con el narcotráfico siguen floreciendo. A cambio, Petro sí llevó a cabo reformas económicas y sociales, empezando por la reforma agraria, con la compra y entrega de cientos de miles de hectáreas a campesinos y comunidades indígenas o afrodescendientes. También permitió deformalizar la propiedad, así como un estatus especial para comunidades campesinas. Pero es la reforma a las condiciones laborales de los empleados en Colombia uno de los mayores hitos del gobierno Petro. Modificación del recargo, sobrecargo al 100% del pago por trabajar los domingos y festivos, garantías para estudiantes del programa de aprendices y otras medidas. Petro aumentó del 23% el salario mínimo a finales de 2025. Sin embargo, los detractores recuerdan que 5 de cada 10 trabajadores son informales en Colombia. Aparte, el país enfrenta una crisis aguda de su sistema de salud, con la falta de liquidez y deudas millonarias de los organismos de administración del sistema de seguridad social, las EPS, a clínicas y hospitales. Concretamente, esto provoca desabastecimiento de medicamentos y hacinamiento en urgencias.
En materia de política exterior, el fin del mandato de Gustavo Petro estuvo marcado por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El tema de los deportados hasta la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, Trump y Petro se enfrentaron sobre todos los temas. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Una última etapa inédita en las relaciones entre Bogotá y Washington. Fin de este bloque informativo. Como siempre, la invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24. Este domingo 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados a las urnas. La izquierda se juega su continuidad. ¿Logrará Iván Cepeda capitalizar las reformas sociales de Gustavo Petro? Nuestro compromiso será con los pobres. La derecha llega con dos apuestas. Abelardo de la Espriella, de línea más dura. La era de Petro y su heredero se acabó. Y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que se presenta como moderada. La primera mujer presidenta de Colombia. El objetivo, recuperar el poder para ese espectro político. ¿Habrá sorpresas en la primera vuelta o habrá balotaje? ¿Qué rumbo tomará el país? La respuesta la tienen los colombianos. Siga en France 24 la jornada electoral. Minuto a minuto. En nuestra señal France24.com y en nuestras redes sociales.